Para invertir exitosamente no basta con crear un plan de inversión, decidir en qué es en lo que vamos a invertir. También es absolutamente necesario crear un plan de desinversión. Ese plan de venta que seguiríamos eventualmente cuando al fin llegue el momento de deshacernos de nuestras inversiones y al fin utilizar ese dinero para otras cosas. Y es que el tener este plan de desinversión puede significar la diferencia entre vender correctamente y asegurarnos de que el crecimiento de nuestro portafolio fue acelerado y asegurarnos de que nuestro patrimonio ha crecido, o el que nuestra inversión se convierta en un dolor de cabeza y no sepamos cómo o cuándo vender nuestras inversiones para minimizar daños que podrían haber ocurrido mientras invertíamos. Con todo esto en mente, en este video te voy a compartir entonces este plan de desinversión, el plan de venta, que en realidad debería de complementar a cualquier plan de compra, plan de inversión que en este momento quizás ya hayas creado, quizás con ayuda de videos como este que te voy a dejar en las tarjetas, en el que hablé de cómo es que yo empezaría a invertir si lo hiciera desde cero. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y este es mi canal de finanzas personales en el que hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos sobre este tema en la escuela. Y una de las cosas que debieron enseñarnos sobre finanzas en la escuela es cómo invertir. Y una de las cosas importantes de invertir es tener este plan de desinversión. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando al fin estamos listos para deshacernos de nuestras inversiones por X o Y razón y empezar a utilizar ese dinero en otras cosas? Ahora, para crear este plan de desinversión debemos de, en realidad, seguir un par de pasos. El primero de ellos es simplemente decidir el horizonte de inversión o hasta cuándo nosotros vamos a estar invirtiendo, pero este primer paso es muy fácil de realizar. Normalmente simplemente tienes que pensar cuál es el objetivo de estar invirtiendo. Muchas veces, la mayoría de las veces, es el retiro. Y entonces, sabiendo ese objetivo, simplemente tenemos que saber cuándo va a suceder eso. Cuándo van a tener que ir nuestros hijos a la escuela, cuándo vamos a tener que comprar esa casa, cuándo nos vamos a retirar. Es contestar esa pregunta. Y ya tenemos la primera parte de este plan de desinversión. La segunda parte, sin embargo, es un poco más compleja, porque se trata de establecer ciertas condiciones bajo las cuales tú tendrías que empezar a vender tus activos. Ahora, hay dos etapas que debemos de seguir al momento de crear esta serie de condiciones a seguir al momento de vender. Pero antes de hablar de ellas, quiero mencionar rápidamente por qué es tan importante tener este plan de desinversión. Después de todo, es simplemente algo que dejamos hasta el final. Ya durante años, quizás incluso décadas, hemos seguido un plan de inversión, de estar agregando nuevo capital a nuestras inversiones, de tener cierto plan que seguimos año tras año, que vamos adaptando. Hemos dejado que nuestra inversión crezca. Ya vender suena a un problema fácil de resolver. Ya tenemos mucho dinero, ¿qué más empezar a utilizarlo? Pero hay dos situaciones a las que nos podemos enfrentar que nos pueden evitar vender de forma exitosa. Y las dos condiciones son completamente opuestas, pero resultan en exactamente la misma cosa, que es no queremos vender. No querer vender porque por un lado tenemos miedo a perder, o por el otro lado porque tenemos miedo a dejar de ganar. ¿Me explico? Imagina que tú durante 30 años has invertido y tu portafolio, tu patrimonio ha crecido bastante. Pero durante los pasados 6 o 12 meses, quizás como está sucediendo en 2022, has visto a tu portafolio caer un 10 o un 15%. Quizás sientas que entonces estás perdiendo dinero que ya anteriormente habías ganado. Y quizás te vas a querer rehusar a vender en ese momento. Quizás vas a querer esperarte a vender, a ver si se llega a recuperar el mercado a los niveles anteriores que habías visto, con tu portafolio 10% mayor. Por el otro lado, imagina que igual has invertido por 30 años y tu portafolio ha crecido y crecido y crecido, y esa misma situación te hace sentir que si vendieras, entonces dejarías de ganar. Después de todo, si no vendieras, quizás tu portafolio seguiría creciendo. ¿Por qué no dejarlo ahí un poco más? Para que crezca un poco más y cada vez tener un poco más de dinero. Entonces, como decía, dos situaciones opuestas, pero que terminan en una decisión de no vender. O porque tenemos miedo a perder dinero que creíamos que ya habíamos ganado, o porque tenemos miedo de dejar de ganar dinero que quizás creemos que en el futuro podríamos generar. Para enfrentar entonces a estas dos situaciones, vamos a tener que crear este plan de desinversión
que como decía consta de dos etapas, ya una vez sabiendo el horizonte de inversión, cuándo es que queremos vender. La primera etapa de este plan de desinversión se trata de el rebalanceo. Del rebalanceo de hecho he hablado bastante en este canal porque es muy necesario utilizarlo también durante el proceso de inversión, no solamente en el proceso de desinversión. Y es que este rebalanceo se trata de mantener cierto plan. Imagínate que dentro de tu plan está el que inviertas 30% en acciones de Estados Unidos y de pronto ese porcentaje baja a 25%. El rebalanceo te va a ayudar a subir ese porcentaje de regreso a 30% o viceversa. Si tu plan es 30% y sube a 35%, el rebalanceo se trata de reducir ese porcentaje de regreso al 30% original. La razón por la que este rebalanceo es parte de un plan de desinversión es porque va a llegar un momento en el que para lograr rebalancear tu portafolio de regreso a los valores originales vas a tener que vender. Esto quizás al principio, cuando apenas estás empezando a invertir, no es tan necesario. Deje de mostrarte en esta hoja de cálculo que precisamente existe para ayudarte a tener tu plan de inversión correctamente, que de hecho ya había compartido en este video que te dejé en las tarjetas y que también podrías obtener por solo 99 pesos en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Pero en esta hoja déjame mostrarte este ejemplo de una persona que tiene solamente 15,000 pesos invertidos. Y nota que debajo ha establecido que va a invertir 1,000 pesos adicionales. Y le está ayudando acá abajo a decidir cuáles deben ser sus nuevas inversiones para asegurarse de que los porcentajes objetivos se logran. Porque nota que actualmente, cuando debería de tener 30% en acciones de Estados Unidos, tiene 51%. Esta hoja de cálculo le está diciendo que nada, 0 pesos de los 1,000 pesos que va a invertir, debe de destinarlos a esa inversión. Y tras hacer esta inversión entonces, ya su valor de 51% habrá bajado a 48%. Y así cada mes puede irse reduciendo hasta llegar al 30%. Quizás a lo largo de 12 meses va a poder invertir 12,000 pesos, entonces ya será suficiente para que los porcentajes se hayan acomodado de regreso. Pero ahora imagina esta segunda situación. La misma persona ahora tiene 150,000 pesos, 10 veces más que antes. Ahora su inversión anual de 12,000 pesos ya no es suficiente para que los porcentajes se regresen al plan original. En este caso entonces ya es necesario considerar en este plan de desinversión un rebalanceo que signifique vender parte de ese dinero que tenemos en una inversión que ya se ha salido de los rangos para destinarlo a una inversión que aún está por debajo de los rangos que queremos. En este ejemplo quizás la persona tendría que considerar vender parte de su inversión en acciones de Estados Unidos para reducir su porcentaje de regreso a 30% y destinarlo a bonos o bonos inflacionarios, donde ahorita tiene 0% cuando debería de tener 15%. Entonces, siguiendo algo como esta hoja de cálculo o simplemente siguiendo los porcentajes que sabemos que debemos de tener en nuestro portafolio, tenemos esa primera etapa de nuestro plan de desinversión. Cuando vemos que nuestras inversiones del año actual no son suficientes para que nuestro portafolio mantenga el plan establecido, debemos de considerar entonces esta desinversión, que en realidad no es sacar dinero para utilizarlo en otras cosas, sino simplemente cambiar de posición nuestras mismas inversiones. Si tienes duda de dónde vienen estos porcentajes de aquí, solamente estoy siguiendo el modelo de Swensen, que justamente define 30% en Estados Unidos, 15% en economías desarrolladas, etc., que por cierto deberíamos de adaptar. Es un modelo que podemos utilizar y tener un plan bastante decente de inversión, pero que de preferencia queremos personalizar. Si quieres aprender a utilizar este modelo, de nuevo, la hoja de cálculo te puede ayudar a utilizar esos porcentajes. Estos porcentajes los puedes ir cambiando, vamos a hablar acerca de eso en un segundo. Pero si quieres aprender un poco más sobre cómo también personalizar este modelo, mi curso de finanzas personales de hecho cubre precisamente eso y muchos temas, porque cubre todo desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, hasta pagar tus deudas, generar nuevas fuentes de ingreso, crear tu plan de retiro, crear tu plan de inversión. Muchos temas. Si quieres entonces que mi curso te guíe paso a paso en el proceso de mejorar tus finanzas personales, en este momento tiene 20% de descuento utilizando el cupón YouTube en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Pero entonces esta es la primera etapa de este proceso de desinversión. La segunda etapa del proceso de desinversión
es cuando ya llega la meta. Hablábamos al principio que teníamos un horizonte de inversión, quizás para nuestro retiro, que está dentro de 30 años. Esta segunda etapa del proceso de desinversión es cuando ya han pasado esos 30 años. Ya ha llegado nuestra meta, ya tenemos que mandar a los hijos a la escuela, ya tenemos suficiente dinero para comprar la casa, ya nos vamos a retirar. Ya tenemos entonces que desinvertir nuestro dinero y empezar a gastarlo. Para eso, después de todo, es que estábamos invirtiendo todo este tiempo. Ahora, para que nuestro portafolio esté listo para empezar a ser vendido, desinvertido, mientras nos vamos acercando cada vez más a esa fecha objetivo, a ese horizonte de tiempo que definimos desde el principio, nosotros debemos de ir adaptando este portafolio. Por ejemplo, mencionaba ese modelo de Swensen. El modelo de Swensen originalmente destina 50% de la inversión del portafolio a acciones. En Estados Unidos, en economías desarrolladas y en economías en desarrollo, pero un total de 50%. Como lo podemos ver hasta acá abajo. El otro 50% se va 20% a bienes raíces, 15% a bonos, 15% a bonos inflacionarios, que son inversiones muchísimo más estables, menos riesgosas. Bueno, conforme nos vamos acercando a esa fecha objetivo, idealmente cada año queremos reducir 1% el porcentaje que estamos destinando a acciones, esa inversión más riesgosa, y al contrario cambiarla a bonos, esa inversión menos riesgosa. De tal forma que quizás empieces a utilizar el modelo en tus 30s y cuando tienes 30 años sí destinas ese 50%. Pero para cuando tienes 40 años, ya nada más debes de destinar 40% a acciones. Es decir, redujiste 1% cada año lo que destinabas a este tipo de inversión. Y para cuando tengas 50, ya solamente 30% de tu portafolio debe de estar en acciones. Entonces, cada año podrías empezar a reducir, que de pronto el siguiente año va a ser 29% en acciones de Estados Unidos y le vas a subir 16% a bonos. El siguiente año vas a bajar 14% acciones en economías desarrolladas y vas a subir 16% a bonos inflacionarios. Y así año tras año. De tal forma que cuando al fin llegue el momento en el que tienes que desinvertir, tu portafolio sea mucho menos volátil, porque una menor cantidad de tu inversión está en estos activos riesgosos como las acciones. Y entonces, al momento de que tengas que vender, ya solamente puedas venir a esta hoja de cálculo y decir que ahora, en lugar de hacer una siguiente inversión, vamos a hacer una desinversión del dinero que necesito para mí este mes. Para eso imaginemos que nuestro portafolio es 10 veces más grande, ya tenemos 1,5 millones de pesos. Vamos a decir que este mes necesito 10,000 pesos. Es un ejemplo, idealmente queremos que nuestro retiro anual no sea más del 5% de lo que tengamos invertido. Pero eso es un tema un poco separado. Digamos que queremos entonces 10,000 pesos, desinvertir 10,000 pesos. Entonces voy a ponerle menos 10,000 pesos. Y la misma hoja de cálculo entonces me va a decir, según mis porcentajes objetivo, de dónde es que yo debería de empezar a sacar esos 10,000 pesos este mes. Y así, mes tras mes entonces yo puedo venir aquí a ver cuánto es lo que necesito para gastar y de dónde puedo sacar ese dinero, sabiendo que esta hoja de cálculo me va a intentar ayudar a mantener esos porcentajes. Teniendo entonces estas dos etapas del plan de desinversión, el objetivo es que número uno, no tengamos miedo a perder, porque ya empezamos a rebalancear, ya empezamos a reducir el porcentaje que estamos destinando a acciones, que son las inversiones más riesgosas. Entonces es menos probable que una bajada en el valor de estas acciones tenga un impacto muy grande en nuestro portafolio. Entonces ese miedo a perder podría ser menor. El miedo a dejar de ganar se puede controlar con el hecho de que nos estamos enfocando en nuestro plan, en mantener los porcentajes, no en ver cuánto ha crecido en el pasado. Pero además, y creo que más importante, sabemos que nuestro dinero sigue invertido. Solamente estamos empezando a sacar pequeñas cantidades mes tras mes para vivir. El resto de nuestro portafolio sigue ahí, invertido y creciendo, cada vez de forma más segura, pero aún generando algunos rendimientos para nosotros. Como te darás cuenta entonces, este plan de desinversión tiene el objetivo o la ventaja principal de que nos aclara muchísimo el panorama de qué es lo que tenemos que hacer,
de dónde empezar a sacar el dinero o a dónde empezar a destinarlo. Es justamente este plan, este panorama muchísimo más claro el que nos puede ayudar a saber exactamente qué hacer y saber que estamos haciendo las cosas correctamente. Pero entonces ahí lo tienes. Espero de verdad que este plan de desinversión te sea útil dentro de mucho, mucho tiempo. Quizás no lo pierdas de mente. Después de todo, forma parte de tu plan de inversión. Es simplemente la etapa final, el último paso, lo que tenemos que hacer al final ya para utilizar ese dinero, pero sigue siendo parte de todo este plan de inversión que debemos de tener para asegurarnos de que vivimos la vida que deseamos. Nos vemos en la próxima.